cordial saludo a toda la comunidad universitaria, profesores, estudiantes, trabajadores y por supuesto toda la ciudadanía del departamento de Córdoba y del país. Como es costumbre, hoy domingo nos permitimos leer nuestra columna de opinión que muy amablemente el Meridiano de Córdoba, nuestro diario local y regional, nos permite publicar cada 8 días. Columna de opinión que tiene como propósito esencial generar la mayor discusión posible, el mayor debate posible alrededor de temas y problemas que tienen que ver con el acontecer nacional e internacional. En esta ocasión voy a hacer una reflexión alrededor de la reforma del artículo 86 y 87 de la Ley 30 del 92. La Ley 30 del 92 es la ley que rige la educación superior en Colombia. Una ley que respondió en el año 1992 a una apuesta transformadora de la educación superior pública en el país, pero que en materia de financiación de las universidades públicas no tuvo los alcances, y que en estos últimos 20 años el conjunto del sistema universitario estatal ha padecido, digamos, los impactos de ese desfinanciamiento. En consecuencia, se ha suscitado toda una discusión pública por parte de los actores involucrados en materia de educación superior pública para la reforma de estos artículos 86 y 87. Particularmente el artículo 86, porque el artículo 86 de la Ley 30 del 92 es el que contempla el mecanismo de transferencia de los recursos de la nación cada año a las universidades públicas. El artículo 86 contempla que la transferencia de la nación a las universidades se establecerá con base en el IPC. Y lo que ha pasado del año 93 a la fecha es que las universidades públicas hemos crecido 4 puntos por encima de lo que la nación nos transfiere con ese indicador del IPC. En consecuencia, se es necesario en los actuales momentos reformar el artículo 86 y que esa reforma implique elementos que las universidades públicas necesitamos y que esa reforma genere unos niveles de sostenibilidad financiera, es decir, que las transferencias de la nación a las universidades públicas esté acorde con su crecimiento institucional, de acuerdo a las exigencias en materia de calidad que hoy tenemos las universidades públicas del país. Así que esta reflexión hace parte de una serie de reflexiones que voy a desarrollar para tratar de entender los elementos o los componentes que esa reforma requiere y que debe ser tramitada por el Congreso de la República. Ahí el sistema unitario estatal asumirá un liderazgo alrededor de la propuesta, que es la que hemos venido construyendo en los últimos años y que en este momento ya hemos terminado. Es decir, esta es una propuesta construida desde el SUBE que le responde al sistema unitario estatal en función de la discusión pública y del trámite legislativo que esta reforma va a generar, y que ahí estaremos dando los elementos argumentativos necesarios para que sea una reforma acorde, contextualizada y que responda y supla una necesidad de financiamiento de las universidades públicas en Colombia. Por eso he llamado esta columna Propuesta para reforma de los artículos 86 y 87 de la Ley 30 de 1992. La presente propuesta, diseñada por el SUBE y orientada exclusivamente al sistema de universidades estatales, recoge las experiencias vividas por dicho sistema desde la aprobación de la Ley 30 de 1992. No cubre, por lo tanto, propuestas orientadas al sistema de educación superior en su conjunto, mientras no exista una política de Estado que defina la participación en la oferta pública y privada de la educación técnica y tecnológica. Además, el papel de instituciones como el SENA en esta propuesta. Va a ser difícil proponer mecanismos de financiación, teniendo en cuenta la política de fomento para el mejoramiento del sector en su conjunto, para diseñar las distintas sinergias que es preciso alcanzar entre las partes del sistema. Estas son tareas que le corresponden principalmente al Ministerio de Educación Nacional. Transformar el modelo de asignación de presupuesto estatal para las universidades públicas ha sido una preocupación creciente desde que se comenzaron a mostrar síntomas de insostenibilidad en la operación de las instituciones debido a un crecimiento de la cobertura que, presionada por el aumento de la población joven, no correspondió con el modelo de financiación. Esta tendencia al crecimiento vino acompañada de otros cambios como la diversificación en la oferta de posgrados, la formación de los profesores universitarios a los más altos niveles, la actividad intensa de investigación en algunas universidades, la internacionalización
y la movilidad de estudiantes entre regiones del país y a nivel internacional. Tomando en consideración estos hechos, que son manifestación de las políticas públicas y la poca capacidad económica de las familias para financiar los estudios universitarios de los hijos, se ha generado una oferta nueva privada que depende para sostenerse fundamentalmente de la oferta de crédito público y privado, subsidiado y no subsidiado, lo cual condujo a una primacía de lo privado sobre lo público en educación superior y a un marchitamiento de la oferta pública, en algunos casos promovidas de manera deliberada. Ha sido ampliamente demostrado que el éxito educativo de los estudiantes está directamente afectado por su disponibilidad de recursos para sostenerse mientras estudian. De manera que la oferta pública y el crédito han sido factores claves para sostener la demanda creciente por cupos. Apostar entonces por la oferta pública es una solución estructural viable y un camino seguro para la inclusión y la equidad. Constituye un gran reto académico, técnico y político encontrar y adoptar un modelo de asignación estatal de recursos a las universidades públicas. El modelo de financiación de la oferta pública debe corresponder a las siguientes premisas de una política pública. La matrícula en las universidades públicas debe representar al menos el 50% del total del sistema universitario. El sistema de educación superior público debe crecer en amplitud y profundidad, crecer en cobertura sin un correspondiente esfuerzo por mejorar en los factores que hacen la calidad y sin considerar la pertinencia de lo misional puede ser un gran salto al vacío. Olvidarse de la tarea de la inclusión de población vulnerable y del trabajo por la equidad en todas sus dimensiones o perder de vista el propósito superior de formar ciudadanos integrales, éticos, con conciencia social, puede ser motivo de fallas estructurales en la materialización de los fines de lo público. El modelo debe reconocer el fortalecimiento de las plantas docentes y administrativas como factor clave y necesario para garantizar, además del cierre de brechas entre instituciones, altos niveles de calidad y de sostenibilidad de las instituciones de educación superior pública. El modelo debe reconocer la complejidad del sistema y su diversidad, a la vez que propender por el cierre de brechas regionales, institucionales e incluso sociales. Lo que caracteriza nuestra realidad nacional se requiere, por lo tanto, una estrategia de doble vía, estímulo y reconocimiento al logro y fomento del subsidio. El cierre de brechas implica inversiones y esfuerzos incrementales para subsanar deficiencias evidentes en los niveles de educación básica y media en las regiones y zonas urbanas en donde se concentra la población con mayores carencias, como consecuencia de la guerra y el desplazamiento. Estas deficiencias y desigualdades no se presentan solamente a nivel rural, sino urbano. Dentro de una misma ciudad, el modelo ha de ser coherente con la realidad colombiana. La investigación en las universidades es el factor determinante para generar una capacidad innovadora a nivel social como nación. Por otro lado, es estratégico mantener ofertas académicas en áreas esenciales para el país, a pesar de que en la actualidad tenga una baja demanda, como sucede en las áreas relacionadas con lo rural, las ciencias agrarias, las ciencias humanas, las ciencias básicas o las artes. Estos son elementos para tener en cuenta en esta discusión una vez inicie el trámite de la reforma del artículo 86 y 87 de la Ley 30 de 1992, que es la ley que rige la educación superior. Tener en cuenta un contexto social, tener en cuenta que en ese contexto social hay profundas inequidades, profundas brechas sociales que deben ser atendidas en el trámite de esa reforma. De ahí entonces la necesidad que tenemos desde las universidades de que en esa discusión que ha de dar el Congreso de la República, con el conjunto de los actores involucrados, se tenga en cuenta cada uno de estos aspectos. Nosotros necesitamos que la reforma del artículo 86 y 87 le permita a las universidades públicas en el presente y hacia el futuro una sostenibilidad financiera, con la cual poder garantizar el tema de cobertura, cierre de brechas de calidad, seguir fortaleciendo los procesos misionales, seguir fortaleciendo la carrera docente, seguir fortaleciendo la investigación, poder seguir fortaleciendo el bienestar institucional, el tema de inclusión en términos de inequidades sociales de ciertos sectores de las poblaciones rurales que hoy no tienen acceso a educación superior. Es decir, una reforma
seria, estructural, que le dé sostenibilidad al sistema universitario estatal. Son algunos de los elementos que he planteado en esta reflexión de esta columna, que vamos a seguir ahondando, porque necesitamos ver ahora cuáles son los componentes que en materia financiera deben permitir que la reforma del artículo 86 dé las condiciones de sostenibilidad de los elementos aquí planteados. Así que aquí se abre una amplia discusión, una discusión pública que esperamos se dé con altura y con argumentos, porque aquí estamos pensando en el bien del país, en el presente del país, en lo que tiene que ver con educación superior pública. Así que bienvenida a la discusión desde todos los puntos de vista que nos permitan ampliar mucho más esta visión. Aquí hay una propuesta construida desde el SUBE, desde la reflexión del SUBE, desde el conocimiento que tiene el SUBE de la realidad universitaria. Así que esperamos esto contribuya a un debate público ilustrado. Muchas gracias.